disoluciones, hay dos aspectos muy importantes. Una es la preparación de las disoluciones y es importante tener eso absolutamente claro porque eso le permite a uno entender después cómo convertir de unas unidades de concentración a otras. Entonces, cuando hablamos de concentración, por ejemplo, masa en masa, tengan en cuenta que siempre en el denominador, casi siempre, lo que hay es, por ejemplo, en este caso es masa, pero de disolución, ¿ok? Entonces, aquí sería la masa del soluto entre la masa de disolución. Y en estas que son masa en masa, tenemos pues el porcentaje de masa en masa, entonces en este caso sería por 100, pero cuando es, por ejemplo, si dijéramos partes por 1000, ¿verdad? Que se escribe así, mucho ojo, ¿verdad? Partes por 1000, entonces es eso mismo, pero multiplicado 1000. Si es ppm, entonces es 1.000.000 multiplicado por 1.000.000 y ver que es lo mismo, pero multiplicado por 10 a la 9. ppb, esa b es de el billón, pero en Estados Unidos, ¿verdad? El billón es 10 a la 9 para ellos. Para nosotros un billón pues es 1.000.000 de millones, pero estas unidades todavía se acostumbran, es común encontrárselas y entonces vale la pena saber qué es lo que significa, ¿ok? Entonces, en este caso, pues es, digamos, este grupo de unidades de concentración. Aquí veo algo en el chat, voy a tratar de Sí, profe, fui yo el que publiqué algo para, es un ejercicio ahí que no pude hacer, no tengo ni la menor idea de cómo hacerlo. Entonces, es de todo lo que usted está hablando. Entonces, si quiere, termina de explicar eso y luego vemos ese ejercicio. Muchas gracias, Daniel. Excelente. Luego está el otro porcentaje, que también uno podría, digamos, hacerlo en partes por 1000 o partes por millón o lo que sea, pero lo que es acostumbrado solamente el porcentaje y es la masa del soluto dividido entre el volumen de disolución, ¿ok? Entonces, ojo que es de disolución, ¿verdad? Y eso se multiplica por 100. Entonces, es muy sencillo también para estos dos casos pensar en cómo puedo preparar una disolución, ¿no? Supongamos que, por ejemplo, para este caso, quisiera preparar una disolución de 5% de ácido acético, en agua, ¿no? Y entonces quiero que sea 5% masa en masa, ¿ok? Bueno, pues entonces cojo 5 gramos de ácido acético y ¿cuántos gramos tengo que poner de agua? ¿Cuántos gramos? Díganme ustedes. Bueno, si la suma me tiene que dar 100 gramos, entonces
serían 95 gramos de agua, ¿verdad? Para que, entonces, son 5 gramos de soluto en 100 gramos de disolución. ¿Ok? Eso cuando lo multiplico por 100, pues me va a dar 5%. ¿Ok? Profe, siempre en la parte de la disolución siempre va a ser 100, el 100%. La disolución representa el 100% del volumen o de la masa o de lo que sea, ¿sí? Esa era la pregunta. Sí, digamos, es que usted ahí dijo 5 de ácido más X de agua. Siempre va a ser, digamos, que el valor, digamos, en este caso, del ácido más el agua, tiene que sumar 100. O sea, puede ser 20, 80, 70, 30. Puede ser así o es solo en este caso en particular. Pues siempre sería así, pero supóngase que pongamos, y aquí sería otra pregunta. Entonces, pongo 25 gramos de cloruro de sodio y lo mezclo con 500 gramos de agua. ¿Qué porcentaje de masa en masa tiene qué concentración en porcentaje de masa en masa? ¿Cuál sería? Bueno, pues entonces son 25 gramos dividido entre los 525 de la disolución. Y eso lo multiplico por 100. ¿Y cuánto da eso? Ya le digo. Me dio 4,76. ¿Okay? Entonces, esa es otra manera de verlo. Cuando usted ya realiza la división de los datos, ¿verdad? Entonces va a obtener la concentración. Entonces, supóngase que voy a borrar esto para poder disponer del espacio. Cuando a uno le dan el agua, entonces simplemente suma esos dos, pero cuando no le dan el agua, entonces asume de que es el 100%. La Que la base disolución, de mami. la disolución sería el 100%, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, supóngase que tenemos, le digo, prepare una disolución al 20% de etanol en agua. El etanol muchas veces lo abreviamos así, ¿ok? Y le doy 200, digamos, vamos a ver, 250 mililitros o 250 gramos de etanol, ¿ok? Bueno, entonces necesitamos que esto, los 250 gramos, 250 gramos de etanol más la masa del agua, estos serían igual a 100%. Necesitamos que esos 250 gramos divididos entre esta masa, la masa total, sean iguales a 5%, ¿verdad? O, perdón, al 20%. ¿Ok? Entonces, uno lo que hace es que despeja lo que quiere averiguar, en este caso, que es la masa de agua. ¿Ok? Entonces, vemos que
los 250 entre ese 20, nos van a dar iguales a el denominador, ¿verdad? Que lo pasamos para arriba, más en la masa del agua. Y entonces, por lo tanto, la masa del agua va a ser igual a 250 gramos entre 20 más 250. Sería igual a la masa de agua. ¿Ok? Veamos. Perdón, aquí falta un 100, ¿no? Entonces, esto, aquí hay, con razón, ahí yo veía que había algo que no, falta el 100, ¿ah? Por 100. Ok, entonces, este 100, pues va aquí arriba, ¿no? Por 100. Y entonces, esto va por 100, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos va a dar la masa de agua. ¿Cuánto daría? 100 por 250 entre 20 más 250. Profe, a mí me da 125.250. Gramos. Veamos, 100 por 250 entre 20. Voy Es a, voy que, a- es que yo creo que ese 250 tiene que ser negativo. A mí me da 1500. A mí también me da 1500 sumando el 250, digamos. Exacto. Pero sí tengo Sería, duda con 50, si no es negativo, no sé. está bien, sí, 100 por 250. Este, bueno, sí, tiene razón. Ahí, al pasar para acá, tiene que ser negativo, sí. Se refiere a este. Correcto, Entonces, Sí, profe. Y sí. otra cosa, en el caso del 20 es un 20%, no es un 20-20-20. Entonces no sería 20%, sino 0,2. sí, cuando multiplicamos por 100, entonces a veces no ponemos esto, ¿no? Entonces, ese, ese, ese 100 sí es necesario. O bien, el- quitamos esto y ponemos 0,2, ¿verdad? Uno tiene que escoger qué va a hacer, ¿verdad? Entonces, si quiere poner 0,2, entonces tiene que eliminar este 100. Es otra manera de hacerlo, sí. Ujú. Entonces, Ahora sí, ahora da 1000. ok, entonces esto le da, debería dar 1250, ¿no? 100 por 250 entre 20, ¿cuánto da esto? Da 1250 menos 250. La, la multiplicación sí da 1250 menos los 250 da 1000. 1000 gramos. ¿Y estos serían gramos de qué? Agua. Ok. Entonces, eh, hasta ahí estamos bien, Daniel, o hay algún detalle más.
No, ahí estamos bien, es que esa era la consulta de si, digamos, de hacer ese ejercicio, más o menos. No sé si podríamos hacer, bueno, ahorita que termine, hacer ese que envié. Sí, está bien. Bueno, después tenemos el porcentaje de masa en volumen de disolución, ¿verdad? Que es muy similar toda la mecánica de los cálculos y demás. Nada más que hay que tener en cuenta que entonces cuando uno la prepara, la disolución, por ejemplo, si yo quiero que sea como por ejemplo un vino, 12% de etanol, ¿verdad? Eh, de y es masa en volumen, entonces, ¿cómo podría preparar una disolución de etanol, por ejemplo, al 12% masa en volumen? Bueno, por cada 12 gramos de etanol que cojo, esto le agrego eh, agua hasta un volumen final de 100 mililitros. ¿Ok? Entonces, si lo que tenía eran 450 gramos de etanol, ¿cuál sería el volumen final que tendría de, de disolución? Bueno, entonces, si yo sé que estos 12 gramos van a convertirse en 100 mililitros de disolución, entonces lo que hago es que multiplico eso por eh, los 100 mililitros de disolución y lo divido entre los 12 mililitros, los 12 gramos de etanol. ¿Ok? Aquí lo que hago es que cancelo estas unidades, los gramos de etanol, ¿verdad? Y entonces voy a tener eh, solamente los mililitros de disolución, ¿ok? Que es lo que quiero. Entonces, ¿cuál sería el volumen final cuando yo convierta esos 400 gramos de etanol en una disolución al 12%? Masa en volumen. Bueno, pues lo que hago es que multiplico 400% entre 12. ¿Cuánto da eso? Eso me dio 3750. Ok, 3750 mililitros. Y eso lo podemos corroborar. Siempre es una buena idea hacer el paso de comprobación. Entonces sería 450, lo divido entre 3750 y debería de darme 12%. ¿Cuánto es lo que da esto? Debería dar 0,12. ¿Es Sí, así o correcto, no? sea eso. Okay. Entonces, esa es digamos, hay que hacer algunos ejercicios, ¿verdad? Otra vez, lo que nosotros hacemos de ejemplos y ejercicios en la clase, pues no, no es suficiente, hay que hacer los ejercicios. La concentración molar, bueno, voy a revisar el caso que usted puso, Daniel. Mira, dice que la calidad de la red es deficiente, pero aquí estamos ahorita yo estoy en el TEC. El porcentaje, bueno, estamos en porcentajes. Dice el porcentaje de masa de cloruro de sodio en una disolución que contiene 1,5 gramos. Ok, vamos a hacerlo aquí arriba.
donde hablábamos de porcentaje. Este es porcentaje de masa en masa. ¿Ok? Entonces dice 1,50 gramos de soluto en 50 gramos de agua. Y entonces con esto tendríamos que saber, supongo que es porcentaje masa en masa. Entonces dividimos 1,50 entre 51,5, ¿verdad? ¿Y eso cuánto nos daría? 2,91. 2,91. Correcto. Esto lo multiplicamos por 100. ¿Ok? Entonces, ese sería el porcentaje masa en masa. A veces, por ejemplo, antes, ya eso no lo estamos haciendo en el curso, se les daba un montón de información para que hicieran un montón de cálculos, eh, teniendo en cuenta un volumen final, que dedujeran ustedes cuál sería el volumen final de la disolución para que hicieran el cálculo del porcentaje masa en volumen. Eso pues ya no lo hacemos. Tratamos de que ustedes tengan de una sola vez el volumen, ¿verdad? Pero supóngase que el volumen final de esta disolución fuera 49,3 mililitros, ¿ok? Supongamos, ¿ok? Entonces, ¿qué porcentaje tendría de cloruro de sodio masa en volumen? Si el volumen fuera 49,3. Bueno, pues dividimos 1,50 entre 49,3 mililitros y lo multiplicamos por 100. ¿Ok? ¿Y eso cuánto nos da? Eso da 3,04. 3,0. Okay. No es poco común que un soluto iónico haga que un disolvente ocupe menos espacio. Es relativamente común, porque las interacciones entre partículas son fuertes. Las interacciones son interacciones ion-dipolo permanente con el agua, ¿verdad? Y entonces, a veces al poner uno de estos solutos en agua, pues se reduce un poquito el volumen. ¿Okay? Bien, entonces, esto sería, voy a fijarme a ver, ¿hay alguno en particular de estos, Daniel, que quiera que resolvamos? Yo resolví solamente la primera. Sí, es que la parte B es la que no pude hacer. La parte A sí Ok. la hice bien, me salió pura vida. La otra es la parte B la que no le llegué. Bueno, pues hay que aprovechar. Entonces, una disolución blanqueadora comercial tiene 3,62 en masa de hipoclorito de sodio. ¿Ok? 3,62. Voy a hacer espacio nuevo por acá. Vamos a hacerlo en azul. Entonces, 3,62% masa en masa. Y la pregunta es, ¿cuál es la masa si la botella tiene 2,5 kilos? ¿Ok? Entonces, la masa del soluto
en una botella si la masa de disolución es 2,5 kilogramos. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la masa de soluto? Vamos a ponerla en kilogramos, ¿ok? Ya que tenemos la masa de disolución en kilogramos, pues ponemos también la masa del soluto en kilogramos para solamente realizar una operación y no tener que hacer conversión de unidades. Entonces, sabemos que ese 3,62% es igual a la masa de soluto dividida entre la masa de soluto más la masa de disolvente. ¿Ok? Y lo que queremos es esto, ¿verdad? Esto que está aquí arriba. ¿Ok? Pero lo tenemos dos veces aquí. Ahora bien, nosotros sabemos que esto es igual, esto de aquí es igual a 2,5 kilogramos, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces ponemos 2,5 kilogramos aquí y, y lo que dejamos aquí es la masa de soluto, que es lo que necesitamos averiguar. ¿Ok? Entonces ya tenemos, todo lo tenemos en valores y despejamos la masa del soluto. Voy a... El ratón no lo logro ver, pero sí, el cursor, pero por lo menos, más o menos sé dónde está. Entonces, la masa del soluto sería igual a 3,62%. Ah, bueno, disculpen porque otra vez se me fue el 100, ¿verdad? Antes de que se me vaya eso, entonces hay que ponerle por 100. Aquí. Por 100. Bien. Entonces, 3, la masa del soluto sería entonces igual a 3,62%. Bueno, 3,62 simplemente. Este 100 va para acá abajo, ¿verdad? Y eso multiplicado por 2,5 kilos. ¿Ok? ¿Y esto cuánto daría? Profe, da 0,0905. 0,09. Ajá, 0905. Ok. Entonces, Ah, 90 gramos Hay que hacer el paso de comprobación, que es dividir esto entre 2,5 y multiplicarlo por 100 para ver si eso da 3,62. ¿Ok? Entonces sería 0,0905 por perdón, vamos a cancelar 0,0905 entre 2,5, ¿verdad? Y eso multiplicado por 100 tendría que dar 3,62. Efectivamente, eso es lo que da. ¿Estamos bien por ahí? listo, profe, ya lo entendí, ahora sí. Okay. Entonces,
es importante ir haciendo los ejercicios y ir resolviendo problemas, porque eso es lo que le permite a uno comprender realmente. Este es un curso donde es muy importante ir haciendo las prácticas. Si estamos viendo que los quizzes no están saliendo muy bien, bueno, vamos a buscar la manera de resolver. Por ahí hay un ajuste que tenemos que hacer entre los dos, ¿verdad? Tanto para ustedes como para mí. Vamos a ir ajustándonos y acoplándonos para que empecemos con quizzes excelentes. ¿Está bien? Que vayan saliendo excelentes en los quizzes. Pero tenemos que ir acoplando. De acuerdo, profe. La concentración molar, voy a quitar aquí, hacer un poco de espacio, probablemente son las unidades más usadas y siempre son moles entre litro. Pero a veces se escribe así, moles, y a veces se escribe en el litro en minúscula, o si no, a veces se escribe con una M mayúscula. El problema de la M mayúscula es que se puede confundir con mega, ¿verdad? Y en realidad el sistema internacional no reconoce esta M mayúscula como las unidades correctas. Estas son las que reconoce como correctas y estas, ¿ok? Pero es importante que ustedes recuerden que esta M mayúscula muchas veces representa las unidades moles entre litro. Muchos profesores las usamos como si fueran lo mismo que moles entre litro. Entonces, es importante pues reconocerlo. Los moles entre litro también son la cantidad de sustancia, ¿verdad? El soluto entre disolución. Entonces, eso es muy importante de darse cuenta porque estas otras, las unidades de concentración molal, la molalidad y la fracción molar en el numerador tienen algo diferente. Aquí también es la cantidad de soluto en moles, en este caso, pero entre kilogramos de disolvente. ¿Ok? Entonces, en este caso, muy importante, acordarse de estos dos casos. En este otro caso, que es la fracción molar, es cuánto soluto, también en moles, ¿verdad? Hay en la suma total de moles, que es el soluto más el disolvente. ¿Ok? Entonces, estos dos casos son diferentes. Aquí, a pesar de que, pues, digamos, es similar porque estamos poniendo la totalidad de la disolución, ¿no? Es decir, estamos considerando tanto el soluto como el disolvente. Sin embargo, está en moles, ¿verdad? Entonces es una fracción molar. Pero este caso es el que es más diferente de todos, porque es en el numerador solamente consideramos el disolvente. ¿Ok? Entonces, preparar las disoluciones en estos casos, pues resulta relativamente sencillo, es nada más atenerse a la definición y entonces nos aseguramos de tener X cantidad de moles, ¿verdad? Y que a la hora de dividirlo entre el volumen de disolución me dé la cantidad molar, ¿ok? La concentración molar que yo necesito. Entonces, supónganse, ahorita pues faltan 15 para que sean las 3. Voy a seguir otros 5 minutos
Y el resto de la información la voy a hacer en un vídeo, así como lo sugirió el compañero, para que quede toda la explicación a la mano. Es una explicación más. Naturalmente no es lo único que hay que revisar, esto es solamente una orientación, ¿verdad? Hay que ver la materia en el material que haya escogido cada quien que prefiera, ¿no? Entonces yo les voy a dejar ese videito con una explicación de la parte que falta. Bien, entonces cuando uno va a preparar una disolución, por ejemplo, prepare una disolución 0,25 molar, ¿verdad? de cloruro de sodio en agua. Y queremos que sean 250 mililitros. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la masa de cloruro de sodio que necesitamos? ¿Cuánto es? Bien, entonces esa es la pregunta. Nos vamos a la definición. Voy a llevarme esto para abajo para poder hacerlo aquí todo nuevo. Entonces, la pregunta, bueno, el volumen es 250 mililitros. La concentración es 0,25 molar, o sea, moles entre litro. Y la pregunta es, ¿cuál es la masa del soluto? ¿Okay? Y sabemos que el soluto es cloruro de sodio. La masa molar del cloruro de sodio es, ¿alguien la puede buscar, por favor? Creo que es más o menos 58 gramos por mol. 23 más 35, creo que es 58, algo gramos por mol. Dice que 58.44. Muchas gracias, muy amable. 58,44 gramos por mol. Y entonces, ¿cuál es la masa del soluto? Bueno, eso es lo que necesitamos averiguar. Nos vamos entonces a lo que sabemos, que es la concentración es 0,25 moles entre litro, entonces son 0,25 moles de cloruro de sodio por cada litro de disolución, ¿verdad? Y habíamos dicho que esto es igual al número de moles, ¿verdad? Del soluto, ¿no? Que es cloruro de sodio, entre el volumen de disolución, que son 250 mililitros. Bueno, lo podemos poner aquí de una sola vez. 250 mililitros en litros es 0,25 litros. ¿Ok? 250 mililitros por 1 litro entre 1000 mililitros es igual a 0,25. ¿Ok? Litros. Está bien. Recuérdense de los factores de conversión que habíamos utilizado en la química 1, ¿verdad? Eso se sigue aplicando ahora y ustedes lo van a seguir aplicando también en su ejercicio profesional. Entonces, este sería lo que tenemos de momento y
necesitamos entonces el N del cloruro de sodio sería igual a 0,25 multiplicado por 0,25 litros, ¿verdad? Esto nos va a dar el número de moles, pero lo que realmente queremos es la masa, ¿verdad? Entonces, N por la masa molar es igual a la masa. Entonces, podemos multiplicar aquí masa molar por esto y entonces nos daría la verdad es que me está quedando bien feo, pero lo voy a borrar mejor para que no se vea tan horrible. Voy a hacerlo aquí más abajo, ¿ok? Entonces, si multiplicamos ese N por la masa molar, que es igual a la masa del soluto, entonces sería 0,25 por 0,25 por 58,40 y qué? 44, ¿ok? Y revisamos que las unidades estén correctas, ¿verdad? Aquí es moles entre litro. Estos, aquí serían moles entre litro. Aquí son litros y aquí son gramos por mol. Gramos por mol. ¿Está bien? Entonces vemos que estos moles se cancelan aquí, estos litros se cancelan aquí y nos va a dar gramos. ¿Ok? ¿Y cuánto da eso entonces? Da 2,92. Está bien, entonces esa sería la masa. Siempre es bueno hacer el paso de comprobación porque una vez se equivoca, entonces 2,92 lo dividimos entre 58,44 y lo, y lo dividimos otra vez entre el volumen, que es 0,25 litros, y esto debería de darnos la concentración que queremos. ¿Cuánto da eso? A mí me dio 0,2. Debería dar 0,25, ¿verdad? Porque esa es la concentración que queremos. Veamos. ¿Alguien más? Profe, a mí me dio, bueno, redondeándolo, 0,25, pero el resultado el primer resultado, el 2,92, me dio 3,65 y con ese resultado me dio 0,25 la concentración. Ah, ok. Entonces podría ser que este resultado haya un... Entonces, revisémoslo otra vez. Muchas Sí, gracias. tiene razón, compañero. 3,65. 3,65 entonces. Ok, entonces, vean, entonces es bueno hacer ese paso de comprobación. Veamos a ver cuánto nos da esto. Entonces, 3,65. Porque a veces uno hace todo perfecto, pero, pero no se fija que digitara las cosas bien. Y entonces, es decir, todo lo tiene clarísimo, pero comete un error sin darse cuenta. Entonces, es buena idea siempre hacer un paso de comprobación, ¿sí?
0,2498 es redondeando 0,25. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a cerrar aquí para que ya puedan irse a descansar, y les prometo que entonces lo que necesitaba que viéramos ahora, pues lo voy a hacer en un videito y les paso la información.